Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer la solución del trabajo práctico que les encomendé la semana pasada en cuanto a los temas dados en la unidad 1 y en la unidad 2. Como ustedes recordarán, habíamos hecho unas actividades de repaso por unidad y les había solicitado que a medida que ustedes vayan haciendo la solución del mismo trabajo práctico, me lo envíen. Lo que vamos a hacer hoy es ir contestando las preguntas que yo les he elaborado para que ustedes la busquen, esa información, y de manera tal de que a ver si ustedes pudieron interpretar o no esos conceptos. Si bien ya hay 3 chicos que me han mandado la solución de su trabajo práctico y están bastante bien en cuanto a la forma de aplicación de los conceptos y la interpretación de la consigna, les voy a ayudar a los demás chicos que aún no han enviado para que luego de esta clase intenten primero volcar las dudas que tienen en cuanto al cuestionario sobre el material didáctico para el estudio y luego posterior vean la solución del trabajo práctico. Continuamos. Bueno, una de las preguntas que habíamos realizado sobre la unidad 1 es ¿cuáles son las fuentes de información según el nivel informativo? Como ustedes recordarán, en el texto de la unidad 1 y en los PowerPoint que les proporcioné, habíamos elaborado una breve síntesis de los contenidos de lo que es la fuente de información. Habíamos comentado lo que era una fuente de información interna y una fuente de información externa. Y también habíamos mencionado lo que eran las fuentes primarias y secundarias. Definiendo primero y recordando lo que era una fuente, las diferentes fuentes de información, la que uno consulta y obtiene a primera medida, pueden ser en un formato tradicional impreso, en un formato que está distribuido en forma electrónica o suministrado electrónicamente en línea. En el formato tradicional impreso encontramos lo que eran los libros, los diarios, los diccionarios, revistas, leyes, ordenanzas, carta orgánica municipal, entre otros. Cuando hablábamos de un formato distribuido electrónicamente, se hacía referencia a los soportes magnéticos con los que uno puede trasladar la información. Hoy por hoy conocerán que tenemos el soporte magnético como sería un pendrive, también los celulares. Ustedes pueden almacenar información y transportar la información, y también suministrado electrónicamente son los que ustedes obtienen a través de las redes, es decir, en forma inalámbrica, ya sea consultando a través de una computadora, entran en un sistema remoto a una página de un organismo público, ya sea agua, luz, teléfono, servicios públicos, servicios privados. Y dentro de esa clasificación hablamos de lo que era una fuente primaria, que son aquellas que contienen información de primera mano, la información nueva u original. De allí cuando dice la consulta, la consigna 1, ¿cuáles son las fuentes de información según el nivel informático? Se refiere al nivel primario, al nivel secundario y al nivel terciario. Ustedes recordarán que el nivel primario, el que recién les mencioné, es la información o el dato que ustedes obtienen de primera medida. Con eso también contestamos lo que es la pregunta número B, que es la fuente de información primaria y es la información nueva u original. No presenta ningún esquema determinado y es de acceso directo o a través de fuentes secundarias de información. Recordando lo que es una fuente secundaria, son aquellas que tienen material ya conocido y organizado según un esquema determinado. Es decir, esa es aquella información que se obtiene a través de documentos primarios. Son recopilaciones de documentos primarios, es decir, es una transformación de esos datos en información
y están agrupados. Son el resultado de aplicar técnicas de análisis. Continuando con la consigna, entonces, la fuente de información de lo que se trata. Es decir, ¿cuáles son las fuentes de información? Ya mencionamos la información de nivel primario, de nivel secundario y ya de nivel terciario. Respondimos lo que es la información de nivel primario y vamos a mencionar cuáles son los tipos de información primaria. En este caso, yo había nombrado lo que son libros científicos y revistas. Otros compañeros han nombrado otros ejemplos que también abarcan lo que es el concepto de información primaria. En cuanto a lo que es información secundaria, la respuesta estaba dada de que es información organizada en esquemas con referencia a la información primaria. Es una recopilación de la información primaria luego de su aplicación de técnicas de análisis documental sobre esa información. Los ejemplos que yo había citado acá, si bien son ejemplos particulares, cada uno está libre de poner el que considere que se adecua al concepto, está dado como ejemplo de diccionarios o almanaques. Ahora, ¿qué es la fuente de información terciaria que usted tiene a su alcance? Esa es la consulta. Recordando, la fuente de información terciaria se encuentra tipificada por repertorios o fuentes primarias y secundarias, y cuyos ejemplos más evidentes son las bibliografías de bibliografías o los repertorios de obras o consultas o referencias. Por ejemplo, yo les doy el caso de que ustedes entran en internet y ponen Wikipedia, escribí mal acá, Wikipedia, y allí ustedes van a notar que ponen una consulta sobre algún autor en particular, sobre un bien, sobre una definición, y sale un detalle de un montón de definiciones según distintos autores. Eso sería tipificado como una fuente terciaria, la recopilación de varias bibliografías. Bueno, respondiendo a lo que es la información terciaria que usted tiene a su alcance, la respuesta es que la información terciaria es consecuencia o recopilación de la información primaria y secundaria, como le había mencionado, y por ende son síntesis o recopilaciones de textos que nacen de primera mano. En cuanto a los tipos de información terciaria, teníamos fotocopias, bibliografías de bibliografías. Ustedes verán que hay enciclopedias que hacen un rejunte de distintos autores y los cuales son recopilaciones de textos. También está encuadrada de lo que es allí la información terciaria. Ahora pasamos a hablar de lo que es una base de datos. Recordando lo que es una base de datos, sabemos que es un conjunto de elementos interrelacionados y ordenados para ser utilizados ante una cuestión determinada. Por ejemplo, índices de un libro, estadísticas de la variación de precios al consumidor, número de ventas de un comercio, índices de inflación. Es decir, la base de datos es el cúmulo o los antecedentes, ya sea del periodo que se quiere analizar. Pueden ser bases de datos anuales en los que se comparan, por ejemplo, el nivel de lluvias que hubo en mayo del mes pasado, en mayo del año pasado, perdón, con respecto a este año. Esas son mediciones anuales. Se pueden hacer mediciones mensuales en comparación de este mes con el mes anterior. Se pueden hacer información semanal, por ejemplo, el índice de agua caída en esta semana, en el caso de las lluvias, o también puede ser análisis en cuanto a lo que son las estaciones del año. Ustedes saben que ahora estamos en otoño y bueno, se compara el otoño de este año con el otoño del año de 1950, por ejemplo. Se hacen análisis, entonces a eso se llama conjunto de datos. Continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre una organización lucrativa y no lucrativa? Recordando lo que es una organización lucrativa, son las que se orientan
al lucro, es decir, a la ganancia, y está constituida generalmente por las que son las empresas. Su objetivo central es la maximización del valor de la empresa, pero por ello no dejan de tener un compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Con respecto a las organizaciones no lucrativas, son las que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos y de las comunidades. Se orientan al bien común y a un sector que tiende a ser cada vez más grande. Si bien ambas organizaciones tienen un fin específico, de una forma u otra están interrelacionadas y no pueden estar separadas totalmente de lo que es la realidad. Las que son lucrativas siempre tienen que tener un fin social, y las organizaciones no lucrativas, si bien tienen su fin social, necesitan de un ingreso para poder llevar a cabo sus actividades. Bueno, otra pregunta que hacíamos es, ¿a qué se refiere a un tipo de decisión programada y a un tipo de decisión no programada? En cuanto a las decisiones programadas, se hacen referencia a que cuando una situación en particular ocurre en forma frecuente, requiere un procedimiento de rutina repetitivo para poder resolverlo. Esta característica de repetitividad o de frecuencia hace posible el desarrollo de reglas de decisión y su aplicación en el futuro, es decir, es la consecuencia de actividades. En cuanto a las decisiones no programadas, se toman en cuenta situaciones únicas, vagamente definidas y no en forma estructurada, es decir, son consecuencias para la organización. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen situaciones en forma repetitiva que se desarrollan dentro de un ámbito laboral, una familia, y ustedes lo que hacen es tratar de llevar una situación circunstancial a la normalidad, es decir, sucede una situación en la cual ustedes no están contemplando cómo actuar. Dadas las circunstancias, ustedes ya saben, ensayan, por así decirlo, la forma o el procedimiento que lo van a realizar. Bueno, entonces, las no programadas, la característica que tiene o la diferencia que ustedes siempre le van a encontrar es que no hay un procedimiento establecido. Si bien ustedes en actividades programadas dentro de su labor saben cómo tienen que realizar todas las tareas que se presentan de determinada forma, en las no programadas son situaciones especiales, son situaciones únicas, escasas, en las que ustedes tienen que tratar de ver o sortear los obstáculos para poder solucionarlos. Esa es la única diferencia entre las decisiones programadas y no programadas. Bueno, ahora vamos a ver con respecto a lo que es la información y la toma de decisiones. ¿A qué se refiere como una estructura temporal? Recordando, dentro de lo que era el tema de estructura temporal, se refería al tiempo que nos llega la información. En cuanto a la estructura, en la forma en que nosotros percibimos esa información, en qué momento, en qué circunstancia. Puede ser utilizada ya sea la información de primera mano y se tomen decisiones en el momento, como les decía hoy, en el caso de las decisiones que son estructuradas, ustedes saben que para tal actividad tienen tal respuesta en forma inmediata, o como consecuencia de ciertas acciones de carácter repetitivo que permiten al decididor de la información actuar con un comportamiento similar en el tiempo. Bueno, en cuanto a la estructura temporal, también hacíamos mención sobre la frecuencia de la información. Recién les había citado el ejemplo de los análisis estadísticos que uno puede tener, ya sea por el índice de lluvia, caída, ya sea de un año con respecto al otro, de un mes con respecto al otro, la estacionalidad, la medición. También podemos clasificar a la estructura temporal en función al tiempo, es decir, si es información histórica, que son acontecimientos ya ocurridos. Si es información actual, es la que se refiere a los sucesos que están ocurriendo actualmente, recientemente. Y si es información predictiva, es suponiendo que van a ocurrir ciertos hechos o situaciones. Entonces, cuando hablamos de lo que es
la toma de decisiones de la información y a qué se refiere a la estructura temporal, lentamente es el tiempo al que nos llega esa información. Como les mencioné anteriormente, es la que es utilizada en forma de primera mano, es decir, de forma instantánea, y se realiza con una solución en forma inmediata, es decir, se toma decisiones en el momento. Y es lo que permite al decididor de la información actuar con un comportamiento similar en el tiempo. Bueno, pasamos a lo que es la unidad 2. Con respecto a la unidad 2, vamos a hacer unos trabajos prácticos, es decir, solamente ustedes tienen que completar, determinar con X cuál es la opción en la cual uno va a focalizar su respuesta y completar los textos de acuerdo a la imagen. Ustedes recordarán que la unidad 2 trata sobre lo que es la información, cómo era el manejo de la información, la privacidad, la ética. Bueno, y otra forma también que teníamos de tratar la información es de cómo nos llegaba la información y quién tomaba las decisiones. Con respecto a la toma de decisiones, hablábamos sobre la decisión que se encontraba de la información de carácter centralizado o de carácter descentralizado. Les había proporcionado dos imágenes, de las cuales a dos imágenes ustedes me tenían que decir por un lado cuál era la centralización y cuál era la descentralización. Bueno, con respecto a lo que era identificar a qué imagen correspondía la centralización y la descentralización en la toma de decisiones, veíamos estas dos imágenes. Por un lado, como verán acá, en esta imagen se ve una persona que es un interlocutor que está elevado en una tarima y le baja información al resto del personal, que son los sujetos que están más abajo. Este es el caso de la centralización. Con respecto a la imagen que se encuentra a la derecha, ustedes ven que cada persona trabaja de forma encadenada, que son como unas roscas que se relacionan, y realizan su tarea en forma individual. Ahí sería un claro ejemplo de la descentralización. Con respecto a lo que es la identificación del concepto de lo que es centralización y descentralización, les había dejado un breve texto de los cuales solamente ustedes tenían que completar la palabra que correspondía a la definición. Como verán acá, ambos conceptos se refieren al grado de concentración de la toma de decisiones entre los niveles de la organización. Entonces, acá dice, existirá centralización cuando la toma de decisiones se encuentra concentrada en los niveles más altos de la organización, y habrá descentralización cuando las decisiones sean tomadas por los empleados que ocupan posiciones inferiores. Bueno, entonces como verán acá, en el otro concepto que les quería recopilar es: identifique los 6 elementos de una comunicación. Yo les había dejado la imagen en blanco acá y les hablaba sobre el ciclo de la comunicación. La idea era que ustedes me expliquen los elementos de este círculo de información, los elementos y su definición. Recordando, dentro de esta imagen tenemos, por un lado, la persona que sostiene un micrófono o un megáfono, que es el emisor. A través de ese megáfono transmite un mensaje. El canal de transmisión de ese mensaje es el elemento que es el megáfono. Por otro lado, la persona que está de frente es el receptor, es quien recibe esa información. Y el receptor, una vez elaborada este diálogo, elabora o transmite una respuesta. Todo esto verán que tienen un marco, es decir, está elaborado en un contexto. De allí que son esos los 6 elementos. Que exista un emisor, que el mensaje que transmita la información es el mensaje,
un receptor, que es del otro lado la persona que lo recibe, a quien va dirigida esa información, un canal, que en medio del canal, en este caso es el megáfono, el código, que puede ser en forma oral o escrita, la forma de transmisión, y el contexto, que es el ambiente donde se desarrolla esa información. Otra de las cuestiones que le había elaborado era definir cada concepto, ya sea de emisor, de receptor, del mensaje, del código, del contexto. Recordando, vamos a ver, el emisor es el encargado de iniciar la acción de comunicar y emitir cierta información. Este decide de qué manera se realiza la acción. Luego, el receptor es quien recibe el mensaje o información, ajustándolo e interpretando según los signos lingüísticos. Luego de su interpretación, está en capacidad de emitir una respuesta al emisor. Luego tenemos lo que es el mensaje, también conocido como la materia del proceso. Ese contenido, bien sea de una carta o un correo, un mensaje hablado o grabado, entre otros. Retomando también, hablamos del canal de comunicación, que en la imagen que teníamos, una persona sostenida como un megáfono. Es decir, es el medio a través del cual es transmitida la información o mensaje. Hoy por hoy, con el tema de los avances tecnológicos, tenemos miles de formas de transmitir información, es decir, del canal de información. Puede ser a través de un celular, a través de una computadora, a través de los medios masivos de comunicación, diarios, revistas, televisión por cable, etc. Este puede ser en forma natural, como es el aire, o artificial, como son los mencionados recientemente. El código es un elemento fundamental en la comunicación, es decir, es el signo del idioma, son los signos, características, como uno se transmite. Y el contexto, como siempre hablamos, es el ámbito, el lugar donde uno se rodea y transmite esa información. El contexto va a ir variando de acuerdo al tipo de comunicación que exista. Puede ser el contexto en el ámbito laboral, puede ser el contexto en un espacio público, en un lugar de distracción, en una conferencia, etc. Recordando lo que eran dentro de los tipos de emisor, teníamos el emisor descriptivo, que es la acción de describir. Puede definirse como la representación de una persona, animales o cosas en cuanto a su forma, características físicas, etc. Bueno, entonces, cuando yo les arrojaba esta imagen, dice, tipos de emisor, este caso es el típico ejemplo de un emisor descriptivo, que habla la imagen y dice que es un perro grande, de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene patas largas, robustas. ¿Qué hace? Es definir las características de la imagen. Entonces, lo que está haciendo es describir. Recordando lo que era un emisor narrativo, si ustedes ven esta imagen, se encarga de contar historias, hechos, anécdotas, situaciones que suceden a lo largo del tiempo, es decir, acumula acciones para luego divulgarlas, pudiendo no seguir un orden los hechos. Es decir, en este caso, la imagen que yo les proporcioné es el ejemplo de un emisor narrativo. Aquí está la respuesta. Ustedes ven, emisor narrativo. Continuamos con la otra pregunta. Recordando lo que era un emisor expositivo, expone o comunica una idea, información sobre un determinado momento. Es decir, es una narración de lo que uno investigó previamente. Ustedes van a ver que cada vez que ustedes realizan una justificación de su trabajo, es a raíz de un análisis previo. Entonces, de manera tal de que ustedes puedan justificar su toma de decisiones ante un superior, es diciendo, mire, yo tomé esta decisión debido a que se ocurrió tal cosa, hizo esto, hizo aquello. Es decir, por ejemplo, ustedes están en un comercio, una persona viene y le solicita 3 cosas diferentes. En ese comercio, ustedes le dicen,
¿Qué necesita? Bueno, necesito una tuerca para cambiar en una bisagra, necesito un clavo para poner en tal lugar y necesito hacer un engranaje de tal cosa. Son cosas totalmente distintas, entonces ustedes lo que hacen es tratar de decir, bueno, ¿qué vas a arreglar? Voy a arreglar tal cosa. Al arreglar eso usted necesita este elemento. Bueno, quedan dos cosas pendientes. ¿Qué tiene que arreglar? Tengo que cambiar de cosa. Sí, pero para hacer eso primero tiene que cambiar lo otro. Bueno, es decir, ustedes van justificando el orden de la investigación que hicieron para poder solucionar el problema en el comercio. Eso aplicado a todas las actividades. Como ven ustedes en esta imagen, el emisor expositivo, es decir, está frente a 5 personas que le realizan cuestiones. Esta persona lo que está haciendo es elaborar su análisis, su justificación de por qué llegó a tal resultado. Continuamos con la última diapositiva. Este es el caso del emisor argumentativo, es decir, cada uno tiene su postura sobre un estudio o un análisis pormenorizado. Cada uno tiene su visión sobre la situación. Entonces, al argumentar, al fundamentar una actividad, un estudio, un conocimiento adquirido, ustedes lo que hacen es justifican su accionar de acuerdo a ciertas tomas de decisiones. El emisor argumentativo es quien tiene como principal objetivo aportar razones o teorías que puedan convencer al receptor sobre determinado tema. Generalmente se caracteriza porque son tratados temas muy diferentes, creándose un debate de ideas para el emisor. Bueno, con esto damos terminado lo que era el breve cuestionario que les había enviado. Espero haberle proporcionado un poco de ayuda para poder comprender los textos y poder aplicarlos. Vamos a ver la semana que viene qué temas vamos a citar, dado que no puedo seguir avanzando con los temas ya dictados. Igual espero la devolución de sus trabajos prácticos con respecto a los que están pendientes, que son unos cuantos, y a la nueva tarea que es la que estuvimos solucionando en forma conjunta. Cualquier consulta, cualquier duda, ustedes tienen casilla de correo electrónico para hacer devoluciones sobre los temas citados. Y bueno, a seguir cuidándonos, chicos, que todavía falta un tiempito más con esto. Muchas gracias.